Muy buenos días, tengan todos y todas. Hoy voy a ocuparme de la ética de Aristóteles. Voy a referirme a algunas de las nociones básicas que contiene el libro primero que les pedí que leyeran. Eh, lo más conveniente sería leer toda la ética de Aristóteles, la ética nicomaquia. Sin embargo, no se los voy a pedir. Eh, Hay algunos capítulos que no son tan interesantes, o tan importantes de conocer como otros. Por ejemplo, este primero es importante, el 2 y el 3 también, y por supuesto los dos últimos relativos a la amistad tienen su mérito, por si eventualmente quieren eh, seguir leyendo de él. Em, Ubicamos un poco la obra de él. Bueno, antes de seguir, eh, les quiero indicar que el portafolio virtual voy a recibirlo la última semana de clases, ¿de acuerdo? Durante esa semana. Tenemos 2 días de clases, martes y viernes. Me lo pueden entregar cualquiera de los 2 días, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, me lo mandan por correo y yo lo que hago es responder con un acuse de recibo y ya con eso es suficiente para que todos sepamos que se entregó y yo lo recibí. Bien, volvamos a Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón, posiblemente uno de los discípulos más destacados. Eh, Creo que estuvo unos 20 años con Platón, después hizo casa aparte, se separó, fundó su propia escuela. Eh, Tiene, entre otras cosas, fue el instructor personal de Alejandro Magno, lo acompañó en sus campañas bélicas de conquista, y eso le permitió conocer otras sociedades, por ejemplo la persa, otros pueblos, y también conocer la vida natural. Él, a diferencia de su maestro, le prestó mucha atención a la naturaleza. Entonces, él va a ser de los primeros biólogos, o lo que hace muchos, sí, hace varias décadas atrás se conocía historiador natural. Él va a ser uno de los primeros, es decir, aquel que se ocupa de em, observar, prestarle atención, estudiar las formas de vida. Bien, él es un autor que lo encontramos prácticamente en el siglo IV antes de Cristo. em, Va a tener un impacto muy importante en el pensamiento posterior de diversas maneras, ya sea dándole continuidad a sus tesis éticas, ya sea dándole continuidad a sus tesis científicas o incluso a la ética. Bien, en el libro primero que estamos leyendo, el autor trabaja varios temas que yo quiero que veamos. Como les dije, estamos en un momento del programa donde vamos a estudiar cómo se explica el acto moral, es decir, qué explicaciones se han dado para entender por qué un acto que ponemos es moral, o podemos llamarle moral. Muy bien, Aristóteles parte en este libro de una idea muy sencilla. Todo acto busca su propio bien. Aquí hay varios elementos que quiero que tengan presentes. Uno, está asociando a toda acción una finalidad. Eso hace de su ética teleológica, es decir, una ética basada en fines, es decir, todas nuestras acciones las pensamos para alcanzar algún tipo de fin. Si eso es así, eso es una tesis ontológica. Si eso es así, entonces lo que corresponde es averiguar en qué consiste el fin de las acciones. Y una buena cantidad de páginas va a dedicar él a razonar cuál sería el fin que le corresponde a las acciones humanas. Va, digamos, va a hacer varios análisis a ese respecto. Uno va a hacer si corresponde cualquier bien o solamente hay un bien en particular que, digamos, sería el apropiado, el conveniente, el mejor,
Otro análisis tiene que ver con las formas de vida y en particular con la, la naturaleza humana, es decir, cómo es la naturaleza humana, qué es aquello que la caracteriza. Y él va a decir que lo que caracteriza a la naturaleza humana es la racionalidad, es la vida según la razón. No vamos a entrar en discusiones sobre el papel de la razón. En fechas anteriores vimos que eso era un problema, decir que lo propio de la vida moral es una vida según la razón o basada en la razón. No es una tesis muy convincente, sobre todo cuando se sabe que las emociones juegan un papel primordial para la vida moral. Es decir, las emociones funcionan como termómetros, como indicadores morales. ¿Ok? Entonces, no parece que la razón sea la encargada de la moralidad, aunque por supuesto tiene su parte. Eh, bueno, volvamos a Aristóteles. Aristóteles va a decirnos que lo propio de la naturaleza humana es la razón. Entonces, el modo de vida que el ser humano es capaz de desarrollar es un modo según la razón. Por lo menos tiene algunas ideas que, digamos, podríamos fácilmente aceptar o compartir de Aristóteles. Uno, la razón nos ayuda a examinar. Es decir, la razón sería un método, una herramienta con la cual somos capaces de examinar qué es lo bueno. Y es precisamente lo que él está haciendo, examinando diferentes tipos de bienes a ver cuál corresponde a la acción humana. En ese sentido, la razón va a jugar un papel primordial porque ayuda al examen. Es decir, a diferencia de las otras formas de vida, donde no se preguntan qué es lo bueno o qué es lo mejor, el ser humano le toca esa tarea. Y ahí es donde entra la razón. En ese sentido, digamos que tiene razón Aristóteles en pensar que lo propio de la naturaleza humana, o de la vida humana, es la vida según la razón. En tanto que con ella averiguamos qué es lo mejor. ¿Ok? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, la felicidad. No deja de ser un tema peleagudo, pareciera que es un tema abandonado por la filosofía, curiosamente. No digo que no se mencione, o sea, si ustedes van a ciertos tratados de ética o de antropología filosófica, posiblemente se van a encontrar el tema. No obstante, no es un tema que uno escuche de boca de un filósofo con alguna frecuencia o con facilidad. Por lo menos yo no lo escucho. Y si lo mencionan, probablemente sería de pasarraya de manera tangencial. Ok. Para Aristóteles, todo hombre al buscar un bien, busca su felicidad. Es decir, nadie busca algo para procurarse desgracia o desdicha, sino todo lo contrario. Ahora bien, ¿cuál es el bien que corresponde a la felicidad humana? O démosle vuelta a la pregunta. Si consideramos los diferentes tipos de bienes, riquezas, placeres, honores, etc., ¿son esos bienes los únicos concebibles, los únicos posibles, los que efectivamente otorgan la mayor felicidad al ser humano? O bien, aquella felicidad que es acorde con la razón. Precisamente los análisis que él hace y que nos presentan en ese libro primero nos indican que no es así, que esos bienes ofrecen algo, pero pareciera que siempre el ser humano es capaz de una felicidad mayor y de un bien también igualmente mayor o al menos diferente a esos otros. Voy a dejarlo aquí y en un siguiente video paso a otras cuestiones de este capítulo.